8 minutos, les habíamos anticipado que Augusto de la Torre se encuentra en Cuenca, estará el día de hoy dando una charla sobre este tema en una de las universidades cuencanas. El día de mañana estará para un tratamiento a fondo de su propuesta en este medio de comunicación, en este noticiario. Esta mañana damos de bienvenida al licenciado Henry Llanes, representante de Iniciativa Popular Normativa, una organización de afiliados y de jubilados que presentó propuestas de cambio para el IES a la Asamblea Nacional, un decreto que entró con un plazo fijo para su cumplimiento, debía completarse y decidirse sobre estas reformas a esta ley orgánica del IES en un plazo de 6 meses que fueron suspendidos por la muerte cruzada. El licenciado Llanes también representa a la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas de Pichincha. Licenciado Llanes, ¿cómo ha visto, hasta donde se conoce, por lo menos, la propuesta hecha por la comisión que conformó el presidente Guillermo Lasso, que la presidió el economista Augusto de la Torre? Buenos días, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Esta propuesta que hace el señor de la Torre tiene una enorme carga ideológica, ¿no? Y de no decir la verdad y se va a ser entrevistado por usted el día de mañana, y yo dejo algunos criterios en esta entrevista para que, de ser del caso, le pregunte. Él, por ejemplo, dice que las pensiones en el Ecuador son las más altas de los países sudamericanos, ¿no? El tope de la pensión actualmente está en $2,245, ¿no? Y claro, si escuchan una información, la comunidad internacional va a decir, en verdad, las pensiones en el Ecuador se parecen mucho a los países de nórdicos, de los tigres asiáticos, de Singapur, de Corea del Sur, de Hong Kong, etcétera, ¿no? Y entonces la gente mismo se va a preguntar al mismo tiempo, ¿y por qué hay 10 muertos, 10 asesinados, 15 asesinados o 20 asesinados por día? Y la gente también emigra todos los días, ¿no? A buscar otro mejor destino para sus familias, ¿no? Y en lo personal también para ellos, ¿no? Entonces sale arriesgando todo, poniendo en juego la vida, ¿no? En estos procesos de inmigración tan crueles, ¿no? Entonces no es así, pues, ¿no? Le quiero decir al país, a los afiliados, a los jubilados, de que, de acuerdo a los estudios hechos por el economista Fernando Mosquera Cortés, que fue presidente de la Comisión de Inversiones del Seguro Social, ¿ya? Él manifiesta que el 90% de los jubilados en el Ecuador, que son aproximadamente 650,000, reciben menos de $500. Y lo que señala el señor Augusto de la Torre es más o menos menos del 5%, mucho menos, porque yo lo estoy señalando de los que reciben menos de $500, pero hay otro rango entre $500 y $1,000, ¿no? Y hay otro rango entre $1,000 y $2,000. Y finalmente el que recibe los $2,245 es el 1%, menos del 1%. Entonces, así como estoy presentando yo los datos, no hay tal concepto de que las pensiones jubilares en el Ecuador son de las más altas de Sudamérica, ¿ya? Y son de 2,245. Aquí en el Ecuador hay gente que recibe una pensión jubilar de $180, de $200, 220, 250, ¿no? De 280. Por ejemplo, los jubilados de los ingenios azucareros de Milagro, y también de otros sectores, de otras actividades laborales de Santa Elena. A mí, por ejemplo, me han llamado de que reciben menos de $300 y ellos están luchando porque por lo menos la pensión jubilar sea de $450, ¿no? Bueno, entonces quisiéramos avanzar, pues hay muchos aspectos, muchas aristas en este tema. Hemos tomado nota de lo que usted señala, intentaremos plantearlo mañana en la entrevista a Augusto de la Torre, pero en todo caso, este proceso que ha iniciado el gobierno de análisis del IES, que no es el primero, pues se hizo ya otro trabajo anteriormente con apoyo del Banco Mundial, trata de combatir lo que sería una inviabilidad
fiscal para mantener el sistema de pensiones en el largo plazo. Ecuador tiene serias dificultades en sus finanzas. Las transferencias del 40% para dar solidez y viabilidad al sistema de pensiones aparentemente no van a poder ser cumplidas en el futuro, y se señala también de que esa propia contribución no es un pago equitativo, pues la pagamos todos los ecuatorianos y beneficia solamente a ese 1/3 de los ecuatorianos, de los trabajadores ecuatorianos, ni siquiera del total de la población, que están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es uno de los pilares en los cuales se justifican estas reformas propuestas. Querido Gustavo, a usted le he dejado un libro sobre el 10 al borde del abismo, este libro. Y si usted lo leyó al libro, usted va a ver todas las observaciones que nosotros hemos hecho al manejo irresponsable del seguro social. Por ejemplo, lo que usted dice de que han dado el 40%, no lo ha dado. Yo sostengo en el libro que no lo ha dado. Hay una mora del Estado, por ejemplo, de 1951 a 1984. No, lo que le digo es que el Estado no puede cumplir precisamente con eso, es uno de los argumentos. Claro, y el gobierno de Guillermo Lasso ha hecho algún aporte en ese sentido. De hecho, no se ha igualado. No es verdad, Gustavo. Lo que ha hecho el gobierno es pagar lo que se retuvo ilegalmente desde el año 2012 al año 2020. Al año 2021, $200 millones de retención del IVA. Pero cuando se maneja el discurso, no, el gobierno de Lasso ha cumplido. No ha cumplido, creo, Gustavo. El gobierno de Lasso no pagó $1.350 millones para el año 2022, no lo señaló en el presupuesto. Lo dijo el propio expresidente del Consejo Directivo del IES, el señor Francisco Cepeda. A mí me gusta hablar con propiedad. O sea, yo para dar un pronunciamiento en esta radio y para decirle a usted, yo tengo que estar seguro de lo que digo, porque si no estoy seguro, no voy a decir barbaridades. Pues. Usted entonces contradice esa versión del gobierno de que ha hecho aportes con respecto a ese 40% que debe poner el Estado para el sistema de pensiones. No, Gustavo, no. Es solamente un igualamiento en lo que estaba retrasado de pagos del IVA. Es lo que usted Gustavo, nos dice. Vea, Gustavo. El gobierno del gobierno de Lasso tenía que haber entregado, si dijo el señor Francisco Cepeda, que no transfirió $1.350 millones, es decir, no transfirió el 50%. ¿Qué quiere decir? De que el presupuesto que le definió el Seguro Social al Ministerio de Economía y Finanzas para que transfiera, para atender prestaciones que no corresponden al Seguro Social, pero esto ya me vengo matando todos los días diciendo en los medios de comunicación, todos los días me mato diciendo, vea, allí hay prestaciones médicas que no corresponden al Seguro Social. Allí se crearon prestaciones sin el debido financiamiento. Allí, por ejemplo, el Estado no transfiere lo que señala la Ley de Seguridad Social para que se atienda a esas prestaciones que tiene como obligación el Estado cumplirlas y no el Seguro Social. Pero en todo caso, licenciado, ya yendo al fondo del asunto, con mayor razón, es decir, está clara, no solamente la dificultad de pagar del Estado, sino la falta de voluntad de hacerlo, y ese es uno de los justificativos para la necesidad de reformas. Claro, es que ¿qué es lo que he dicho yo, Gustavo? Hay que sacar las prestaciones de la Torre, dice eso, porque estos individuos no dicen eso. Hay que sacar del Seguro Social prestaciones médicas que corresponden al Ministerio de Salud, hay que sacarlas. Hay que hacer después, yo digo, no se puede hacer en este momento, pero hay que hacer una reforma constitucional para sacar los seguros especiales que sus prestaciones dependen de la subvención del Estado. No las pueden tener en la misma institución del Seguro Social obligatorio, porque quien sostiene, Gustavo, las prestaciones del Seguro Social obligatorio no es el Estado, son los afiliados, tanto del sector público como del sector privado. Mire lo que han dicho las propias autoridades del Seguro Social. En el mes de abril se recaudó de los empleadores y de los trabajadores, se recaudó $864 millones. Y que lo mismo iba a suceder en mayo, junio y julio y los meses que siguen. Yo multiplico $864 millones por 12 meses, son $10.360 millones al año. De la Torre dice 5.200 para pagar pensiones, eso dice 5.200 millones para pagar pensiones, y solo entran al fondo 3.000 millones. ¿Y cómo distribuyen los $10.360 millones?
Si pagas 5.200 a pensiones, que es plata de los trabajadores, no del Estado, no del gobierno, Lazo no ha pagado el 40%. Lazo no ha pagado la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. Lo digo de manera categórica. Ahora, licenciado Llanes. Y en voz alta en este medio de comunicación. No ahora, licenciado Llanes, es real que hay algunas confusiones. Los estudios actuariales definitivamente no se han hecho públicos, los últimos que se han realizado en torno al sistema de pensiones y a la seguridad social. Ha habido también, y de hecho hay actos de corrupción que le han quitado dinero y recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A eso hay que sumarle toda la deuda del Estado ecuatoriano que no se paga, pero hay otros elementos que son también necesarios de considerar, como la falta de población activa que se afilie al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el creciente número de personas adultas mayores en el mundo entero. Ecuador no es la diferencia. En los próximos años los adultos mayores, las personas jubiladas, indiscutiblemente serán el porcentaje mayoritario de la población, y estos son temas que definitivamente hay que considerar. ¿Usted piensa que en todo este contexto no son necesarias reformas al sistema de pensiones para poderle dar sostenibilidad a largo plazo al IES? No, querida amiga, las reformas son integrales y urgentes. Se las debió hacer antes. Por eso que nosotros presentamos un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social bajo iniciativa popular normativa con el apoyo de 75.500 firmas. Son urgentes. Antes se lo debió hacer en los años 90. Sacarlo al Seguro Social del manejo burocrático de esta corrupción endemoniada que existe en el manejo de los recursos del Seguro Social. Mira lo que dice la TOR. Dice: una persona que tiene 60 años se afilia, mira lo que dice. Uno tiene que ser honrado con la parte intelectual. Es que yo no acepto que venga una persona a decirme estupideces, ¿no? Mire lo que dice: se afilia a los 60 años, a los 70 años se jubila, 5 años de mejores sueldos ya. Puede ser uno, pero no es la mayoría, pues, ¿no? Ni siquiera el 1%. La mayoría, queridos amigos, es que se jubila, son trabajadores bajo relación de dependencia laboral, que se jubila a los 30 años y 60 años de edad, 30 años de aporte y 60 años de edad. La mayoría, yo no sé si eso es, yo no tengo los datos, pero yo considero que a lo mejor está en el 70 y el 80% de las personas bajo relación. Licenciado Llanes, lamentablemente con esos parámetros. Lamentablemente este diálogo estaba previsto para empezar por lo menos 10 o casi 15 minutos antes de que lo hicimos, y el tiempo se nos ha cortado. Tenemos a la señora gobernadora de la provincia esperando para una entrevista aquí en este medio de comunicación y no podemos dilatarlos. Quisiera ponerle, sin embargo, más allá del compromiso de volver a conversar con usted eventualmente sobre estas reformas para tratar muchos otros puntos que no tenemos la posibilidad de hacerlo ahora, pero sí quisiera preguntarle qué le lleva a usted a la conclusión de que la propuesta del economista Augusto de la Torre y la comisión rompe el hilo por la parte más delgada, pues así lo dicen ustedes en un boletín, y se refiere sobre todo a los efectos que tendrá sobre las personas de la tercera edad y los adultos mayores, cuando pide que las personas con 65 años de edad deban jubilarse con 20 años de aporte en lugar de los 15 que son posibles ahora, y que las personas con 70 años de edad deban jubilarse con 15 años de aporte y no 10 como son ahora. Se pide, por otra parte, que el cálculo de las pensiones no sea de los últimos o de los mejores 5 años de aportes, sino que estos vayan variando, y lo que se sugiere, de lo que entendemos, es que se estabilicen en aproximadamente el cálculo sobre los 15 años de mejores aportes para un trabajador, que sería, según lo dice la comisión, una constante en la mayoría de países de América. Sí, usted se puede referir a la entrevista de la Torre y el boletín que lo tiene usted, y que es correcto los datos que está dando a conocer usted. Y lo que yo le digo, querido Gustavo, es que esta reforma va a generar un mayor estrés social a las personas que de acuerdo a la ley actual, que así mismo no serán el 1% de estas personas que se jubilan con 65 años de edad y 15 años de aportes, ¿no? De la Torre está proponiendo que sean 5 más, como usted dice 20, con lo cual esa persona de 65 pasará a tener 70 años, y esa persona, de acuerdo a la ley actual, 15 de aporte y 65 años de edad, se jubila con el 40% de la pensión jubilar. Está en el artículo 201 de la Ley de Seguridad Social, y usted lo tiene en el boletín. A una persona de 70 años se jubila con 10 años, que así mismo será menos del 1%. No llegarán al 1% estas personas. Entonces yo no puedo generalizar.
Estas personas con 70 años de edad y 10 años de aporte se jubilan. ¿Y cuánto le pago en pensión jubilar? El 45%. Ahora dicen no, que sea que 15 años y que sea 75. Le genera estrés social, le genera tensión, le afecta psicológicamente a esa persona. Entonces tienen un carácter regresivo. Las reformas que hace de la Torre y del gobierno a través de la Torre son regresivas. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de la pensión jubilar, le van a bajar por 2 vías la pensión jubilar a esas personas. Ahora cuando son 30 de aporte y 60 de edad, es el 75%. ¿Cuánto está proponiendo de la Torre? Ya cuando llega a 35 de aporte, ¿no? Está proponiendo el 56%. Y, por ejemplo, como usted dice, no es lo mismo sacar un promedio de los 5 mejores años de sueldos y salarios, ¿no? Que lo que está proponiendo de la Torre entre 20 y 25. Entonces quieren aplanar las pensiones hacia abajo. Entonces por las 2 vías las van a bajar. Entonces eso es regresivo. Eso no va a pasar en la Corte Constitucional. Yo le digo al señor de la Torre, lo doy por firmado, a él y al presidente Lasso. Eso no pasará en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional ya tiene una sentencia dictada el 28 de abril del año 2021 que dice que los derechos de la seguridad social no deben tener un carácter regresivo. Y además dice el principio dentro de lo que define los derechos sociales son principios intangibles, son inviolables, ¿no? Y lo que están proponiendo aquí es violando estas disposiciones. Si yo voy con el 3, le agradecemos, licenciado Yanes. Quedamos pendientes para un nuevo diálogo en el cual podamos abordar estos temas con mayor profundidad. Muchas gracias. Un buen día, querido Gustavo, y un cordial saludo a la audiencia. Declaraciones del licenciado Henry Yanes, representante de Iniciativa Popular Normativa y representante de afiliados y jubilados en la provincia del Pichincha. Son las 8:14 minutos.